Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 4 de noviembre del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos nuestros seguidores, a los amigos cibernautas, aquellos amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, aquellos amigos que nos escuchan a través de los distintos grupos de WhatsApp, mil y mil gracias. A los amigos en el exterior, en distintos países que nos hacen saber de su sintonía, de que nos escuchan, amigos en otros departamentos, en otros municipios del Valle del Cauca y de Colombia, gracias por hacernos saber que están ahí. Sin Permiso es un magazine informativo que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para la región, Colombia y el mundo. Un equipo de trabajo sin compromisos, como nuestro eslogan lo dice, que no tenemos aquí distinto compromiso el de mantenerles bien informados, sin insultar a nadie, sin inventarnos noticias ni titulares sensacionalistas para captar seguidores, para buscar likes. No, este ha sido nuestro trabajo de toda la vida y queremos mantenerlo, un trabajo con seriedad, conservando el capital más valioso que como periodista podemos tener, que es la credibilidad. Presento disculpas a aquellos amigos, a aquellos seguidores que nos llaman, que nos dicen, hombre, don Norbey, mire, yo le voy a decir algo para que usted diga, pero no me nombre, no cite la fuente. Sí, claro que sí, nosotros los periodistas tenemos una situación que se llama sigilo profesional y no estamos obligados a revelar las fuentes, pero ¿por qué diga y no ponen el pecho y no dan la cara? Porque saben lo delicada de la situación y creen que los periodistas sí estamos blindados o que a los periodistas no nos pasa nada. Bastantes muertos hemos tenido que poner, bastantes vidas nos ha costado todo este conflicto armado y toda esta situación de descomposición social del país. Entonces por eso nuestro trabajo se limita a aquellos hechos en donde tengamos evidencias que los podamos probar, y cuando no tenemos la certeza de lo que está sucediendo preferimos callar hasta tener la documentación o las evidencias necesarias para enfrentar cualquier situación, esgrimiendo siempre la verdad y las pruebas de las cosas. No me diga es que Pedrito, Mengano, Sutano, Meganejo hacen esto o aquello. No, deme evidencias y con mucho gusto aquí lo denunciamos porque eso es noticia. Pero yo no puedo asumir la responsabilidad de decir cosas que frente a una demanda ante un estrado judicial, o lo que es peor aún, cuando un actor armado me llame a responder con la vida por esa situación, yo no tenga cómo probar que lo que dije fue la verdad. Yo me excuso de verdad y presento disculpas a nuestros seguidores, amigos y oyentes que pretenden que nosotros los periodistas digamos, diga usted que es el periodista. No, mi obligación sí es decir, contar la verdad de todo aquello que yo tenga evidencias, que tenga pruebas. Y además les quiero recordar a todos, apreciados amigos, oyentes, cibernautas, amigos todos, al miedo no le venden pantalones, y los periodistas
no somos hombres de acero, no tenemos chalecos antibalas, no portamos un arma, que de nada nos serviría tampoco. La única arma que esgrimimos es la verdad, la honestidad, la transparencia, y vamos caminando como lo hemos hecho siempre, de a poco, con en algunas oportunidades con valentía, pero en algunas otras también nos da miedo. Tenemos familia, la integridad física nuestra, nos han amenazado, nos han perseguido, nos han mandado a matar, y hemos pasado por todo eso porque amamos la profesión, no por otra cosa. No le recibimos dinero a nadie, no tenemos compromisos de ninguna naturaleza, ni con grupos al margen de la ley, ni con organizaciones criminales, tampoco con dirigentes políticos. Trabajamos y hacemos lo que la conciencia nos dicta, y decimos, excúsame en que sea tan reiterativo, lo que estemos en capacidad de probar, obviamente con la decencia y la altura que siempre nos ha caracterizado. Aquí jamás, ni en ningún medio en el que hemos estado, hemos insultado a nadie. Llamamos por su nombre las cosas, pero no acudimos al insulto. Este fin de semana, triste y lamentablemente, se vive otro episodio en esta Colombia desbaratada, en una Colombia que tiene tantísimos problemas, y yo no estoy diciendo que sean del actual gobierno. Estos son procesos evolutivos y herencias de descomposición social de 20, 30, 50 o más años. Las vías no están acabadas porque los actuales gobiernos no hayan hecho nada. Esto es un proceso de muchísimos años. Las guerrillas no existen porque se las haya inventado Gustavo Petro, la gobernadora o los actuales alcaldes. Estos son procesos de muchísimos años, y hay que conocer la historia para hablar del tema. Triste y lamentablemente, este fin de semana hubo 2 muertos en La Guajira. 2 hombres discutieron, el uno defendía a Petro, el otro a Uribe. En medio de esa discusión, uno de ellos sacó un arma, le pegó 2 tiros a su contrincante en la pelea verbal, y triste y lamentablemente otra persona resultó herida. La víctima es un concejal de ese municipio, y el otro muerto, la otra víctima, es un sobrino del alcalde de ese municipio. ¿Hasta dónde hemos llegado? Este fin de semana la noticia de nosotros aquí en el centro del Valle del Cauca tiene que ver, vuelve y juega, porque ya han habido situaciones similares en el inmediato pasado, bloqueos de las vías centrales, y este fin de semana se dio para 2 sectores de la montaña tulueña un bloqueo. Se montó aquí en el cruce entre Tuluá, San Rafael y La Marina, en la Y, y el otro en el sector de Potrerito. Esto es jurisdicción de, si no estoy mal y me excusan si me falla la memoria, del municipio de Andalucía. Hay unas situaciones que la vía Tuluá-San Rafael, Ceilán, tiene la responsabilidad de 3 municipios, Tuluá, Andalucía y Bugalagrande. ¿Por qué se dieron esos taponamientos? Porque se busca llamar la atención por parte de los campesinos de Tuluá, Bugalagrande y Andalucía sobre la entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Y es que han venido, según las comunidades campesinas, entregando unas tierras a pueblos indígenas que vienen del Cauca, que no son de la región, que no están en la región, mientras que a los campesinos nuestros no les han legalizado tierras que tienen ocupadas hace 15 o 20 años. Es la queja generalizada, pero vamos a entrar en más detalles, porque aparte de los bloqueos hubo también una, excúsenme si no es el término, invasión de campesinos a 2 predios ocupados por comunidades indígenas, la Luciana y el Marañón. Esas comunidades indígenas están recién llegadas, y lo que dijo la comunidad campesina no es porque sean indígenas, es porque vienen a tomarse en unas tierras en el territorio nuestro, y aquí no tenemos ni infraestructura, ellos no traen nada, no hay servicios públicos, no hay cómo atender el tema en educación, no hay cómo atenderlo en salud, y si no hay para nosotros, pues mucho menos que nos traigan personas de otros departamentos para resolver la situación. Las cosas se pusieron difíciles, estuvo a puertas de que lamentablemente hubiera muertos.
hubo un enfrentamiento ahí en el tema del desalojo de las comunidades a las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas. Se veían unos videos que compartieron en redes sociales indígenas armados con machetes, con guadañas, con no sé qué. Se escucharon unas detonaciones que afortunadamente al parecer no registra personas heridas ni de uno ni de otro bando, y excúsenme en que no sea el término a utilizar el de bando, pero eso eran los campesinos contra los pueblos indígenas, campesinos de nuestra región. Pues en medio de esa situación, las juntas de acción comunal y organizaciones campesinas, al igual que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, emitió un comunicado de prensa que me permito leer textualmente para contextualizar a nuestros seguidores y oyentes. Para difusión inmediata, dicen los señores que emitieron ese comunicado. Tema: exigencia de soluciones claras y presencia institucional frente a la entrega de tierras en el centro del Valle del Cauca. Las comunidades afectadas por el proceso de entrega de tierras en el centro del Valle del Cauca, junto con líderes sociales y representantes de distintos sectores ciudadanos, informamos a los medios de comunicación, a la opinión pública y a las entidades del gobierno nacional que ante la falta de soluciones efectivas y la ausencia de respuestas claras, nos hemos visto en la necesidad de convocar una protesta pacífica y organizada. Durante los últimos meses, las comunidades rurales y productivas de la región hemos expresado de manera reiterada nuestras preocupaciones frente a la forma en que se están adjudicando tierras a algunos grupos indígenas, decisiones que están generando tensiones territoriales, afectaciones económicas y preocupaciones sobre la sostenibilidad social y productiva de la zona. A pesar de las solicitudes formales de diálogo, no hemos recibido presencia institucional suficiente ni información precisa por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Exigencia de presencia del director nacional de la Agencia Nacional de Tierras. En vista de la gravedad de la situación y la necesidad urgente de una mediación directa y responsable por parte del Estado, exigimos la presencia inmediata del director nacional de la Agencia Nacional de Tierras en el territorio con el fin de: primero, escuchar de primera mano a las comunidades afectadas. Segundo, explicar los criterios técnicos, jurídicos y sociales utilizados en el proceso de entrega de tierras. Tercero, establecer mesas de diálogo con garantías, participación equitativa y compromisos verificables. Cuarto, evitar que la situación escale y se generen mayores conflictos entre comunidades rurales, productivas e indígenas. Consideramos que su presencia es indispensable para evitar la desinformación, garantizar la transparencia y promover soluciones pacíficas y sostenibles. Protesta pacífica y defensa del territorio, dice a renglón seguido el comunicado de las Juntas de Acción Comunal y Organizaciones Campesinas y la ANUC. Las acciones de protesta que se desarrollan en los próximos días son pacíficas, legítimas y están orientadas exclusivamente a exigir claridad institucional, respeto por los derechos adquiridos y defensa del territorio productivo, social y cultural del Valle del Cauca. Invitamos a los medios de comunicación a que acompañen este proceso, documentar los hechos y garantizar que la voz de todas las comunidades involucradas sea escuchada. Hacen un llamado a la institucionalidad y dicen: reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la convivencia. Sin embargo, la ausencia del gobierno nacional ha profundizado la incertidumbre y la inconformidad, por lo que solicitamos una respuesta inmediata y concreta. Esperamos que el director de la Agencia Nacional de Tierras atienda este llamado y haga presencia para avanzar hacia una solución real, justa y construida por las partes. Ese es el comunicado de las comunidades campesinas, de las juntas de acción comunal, de las organizaciones campesinas y de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Pero hay otro comunicado que tiene que ver con esta situación y es el de la gobernadora del Valle del Cauca, que ha reiterado el llamado a la Agencia Nacional de Tierras y a la SAE para agilizar la entrega de tierras a comunidades reclamantes.
Mediante boletín de prensa, la gobernación dice lo siguiente: le hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Tierras, a la SAE, para que nos podamos articular y veamos cuáles son las tierras, quiénes son los que las solicitan, revisar los documentos para poder lograr darle esa tierra a los campesinos y a los grupos étnicos de nuestro departamento. De esta manera, la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres reiteró su solicitud a las entidades del orden nacional para avanzar en la solución a las reclamaciones de tierra por parte de comunidades en el valle y evitar que se repitan alteraciones del orden público. La mandataria recordó que en el departamento existen predios de la SAE, frente a los cuales la Agencia Nacional de Tierra no ha podido articularse con los entes municipales ni con la gobernación para lograr que esos predios sean entregados a campesinos, comunidades étnicas del departamento. La Agencia Nacional de Tierras, que debería estar trabajando organizadamente, compra las tierras de la SAE o compra tierras a algunas personas y ha traído a personas tanto afrodescendientes como indígenas de otros departamentos. Entonces allí es donde se presentan conflictos interculturales, pero también interétnicos, agregó Toro Torres. Dijo que en algunos casos se presentan esas problemáticas, por ejemplo, porque son tierras que no se pueden adjudicar porque son bosques, cuencas hidrográficas y no son adecuadas para la construcción de viviendas. La mandataria recordó que desde la Gobernación del Valle se ha realizado acompañamiento y asistencia a las comunidades que están en situación de desplazamiento. Nosotros hacemos siempre un trabajo conjunto con la Defensoría, con la Procuraduría para proteger los derechos precisamente de las personas que viven en el departamento del Valle del Cauca y también de los otros para evitar esos conflictos, dijo Toro Torres. Finalmente, sobre los problemas derivados de esta situación, incluidos los bloqueos, señaló que el gobierno departamental tiene unas mesas entre la Secretaría de Etnias y la Secretaría de Paz. Allí es que nosotros establecemos quiénes necesitan las tierras, quiénes están aportando los documentos para que les adjudiquen tierras, y en los bloqueos también nosotros estamos solucionando el conflicto, tratando de mediar para que los conflictos no escalen a otras dimensiones, puntualizó. Es importante recordar que en el Valle del Cauca existen 130 consejos comunitarios, de los cuales 86 consejos están solicitando tierra a la Agencia Nacional de Tierras. Aquí están las declaraciones de la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres en su reclamación, en su llamado a la Agencia Nacional de Tierras y a la SAE para agilizar la entrega de tierras a comunidades campesinas reclamantes del Valle del Cauca. Entonces nosotros lo que hemos venido diciendo es que haya una articulación de la Agencia Nacional de Tierras con la gobernación, con los municipios, que sepan cuál es la vocación de la tierra que se encuentra, porque en muchas ocasiones llevan estas personas a sitios donde son áreas protegidas, donde hay bosques, donde hay cuencas hidrográficas, y eso pues por supuesto nos va a generar dificultades a nosotros, sobre todo con la gestión del riesgo hídrico que venimos trabajando muy juiciosamente en el Valle del Cauca. Al contrario, la ANT, que debería estar trabajando organizadamente, compra las tierras de la SAE o compra tierras a algunas personas que también ha venido comprando, y eso lo que ha hecho es que ha traído personas tanto afrodescendientes como indígenas del Cauca y de otros departamentos. Entonces allí es donde se presentan los conflictos, que son conflictos interculturales pero también interétnicos, y que eso ha hecho que los campesinos de los campesinos o los indígenas o los afrodescendientes del Valle del Cauca pues se enfrenten con estas personas que han llegado a ocupar esos predios. En ese sentido pues hemos tenido bloqueos, hemos tenido pues conflictos y además pues alteraciones de la seguridad, por supuesto. Entonces nosotros lo que hemos venido diciendo es que haya una articulación de la Agencia Nacional de Tierras con la gobernación, con los municipios, que sepan cuál es la vocación de la tierra que se encuentra, porque en muchas ocasiones llevan estas personas a sitios donde son áreas protegidas, donde hay bosques, donde hay cuencas hidrográficas, y eso pues por supuesto nos va a generar
dificultades a nosotros, sobre todo con la gestión del riesgo hídrico, que venimos trabajando muy juiciosamente en el Valle del Cauca. Tenemos unas mesas con la gente, con la Valle Caucanos, entre la Secretaría de Etnias y la Secretaría de Paz. Y allí es que nosotros establecemos quiénes necesitan las tierras, quiénes están aportando los documentos para que les adjudiquen tierras. Y en los bloqueos también nosotros siempre estamos pues como solucionando el conflicto, tratando de mediar para que los conflictos no escalen hasta otras dimensiones. Por ejemplo, en Zarzal, en Yotoco, en Palmira. En Palmira nos tocó mandar hasta la Procuraduría por esa problemática que existía, a la Defensoría del Pueblo. Entonces nosotros hacemos siempre un trabajo conjunto con la Defensoría, con la Procuraduría, para proteger los derechos precisamente de las personas que viven en el departamento del Valle del Cauca, pero pues también de los otros, y evitar esas conflictividades. Está usted escuchando Sin Permiso, y sobre este tema concluimos con lo siguiente. Ayer una delegación de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional encabezada de la comandante, la señora Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, hizo presencia en el sitio de la protesta campesina que se inició, reiteramos, desde el pasado viernes. Y de acuerdo con voceros de la protesta, indicaron que las unidades policiales recorrieron los predios que ayer fueron desalojados por el grupo de indígenas. Se mantiene la voluntad de diálogo por parte de los manifestantes, y dicen algunos de ellos que les mal pudo pasar como Pedro por su casa, porque era una protesta pacífica, no hay enfrentamiento con la institucionalidad, y quieren evitar las vías de hecho, pero seguir reclamando su derecho a que se les adjudiquen las tierras y no nos traigan personas, ni comunidades étnicas, ni indígenas, ni afro, de otros territorios. Se han dicho, es que aquí el problema no es de el tema étnico, no es porque sean indígenas o porque sean negros aquí o afros, aquí el problema es que primero se tiene que atender las solicitudes y la necesidad de tierras de nuestros campesinos en el Valle del Cauca. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Muy buenos días para don John F. García. Y los muy buenos días, como siempre, a todos nuestros seguidores. Feliz inicio de mes y muchas bendiciones para todos. Mucha atención, gobernadores firman manifiesto por la unidad territorial y la seguridad regional. Ante la grave situación de orden público y seguridad que afecta a sus territorios, gobernadores, delegados departamentales y alcaldes del país, reunidos en el encuentro de gobernadores y alcaldes por la unidad territorial y la seguridad regional, presentaron un manifiesto dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro, que en 8 puntos recoge las necesidades y preocupaciones más urgentes de sus regiones, con el propósito de articular acciones conjuntas que garanticen la tranquilidad y protección de los ciudadanos. Hemos definido este manifiesto por la unidad territorial y la seguridad regional que discutimos con los señores gobernadores en este encuentro, dijo la gobernadora Dilia Francisca Toro, quien convocó la reunión organizada por la Federación Nacional de Departamentos, que contó además con la presencia del ministro de la Defensa. Bueno, pues básicamente lo que hablamos hoy fue de poder lograr que conjuntamente con el la policía, todas las fuerzas, la fuerza pública, desde el punto de vista regional, no solamente en departamentos, sino regional, se pueda lograr hacer una estrategia unificada, una estrategia clara, con recursos, que los recursos tendrán que venir desde el gobierno nacional, con corresponsabilidad acá en los gobiernos departamentales, que hemos venido poniendo el pecho, poniendo la cara y poniendo las botas para poder dar los recursos necesarios para hacer las operaciones que se necesitan. Entonces, en esa estrategia, poder lograr hacer corredores seguros, tener inteligencia que esté en todos los 4 departamentos, y así de esa manera se necesiten menos recursos y se pueda hacer mucho más eficiente en los resultados. Entonces, eso lo vamos a evaluar cada 2 meses con el comandante de la policía, que apenas llega, pero llegó con una estrategia muy interesante para
hacer temas de anticiparse, de poder hacer prevención antes de las operaciones y luego sí la investigación. Creo que fue muy importante y esa estrategia la vamos a aplicar, pero es fundamental decirle al gobierno nacional, sobre todo al presidente, porque le enviamos un manifiesto por la unidad territorial y la seguridad regional. ¿Y por qué se lo enviamos? Porque constitucionalmente quien tiene la potestad de mantener el orden público es el nivel nacional. Y pues por supuesto nosotros desde la región estamos unidos, estamos trabajando, estamos buscando alternativas y recursos para poder apoyar a toda la fuerza pública y poder darle tranquilidad y seguridad a nuestros ciudadanos. Pero necesitamos la corresponsabilidad del gobierno nacional. Lo hemos venido diciendo, aquí no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que haya corresponsabilidad del gobierno nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la articulación nacional, con los departamentos y los municipios para poder lograr la seguridad. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su agradecimiento por el productivo espacio al lado de los gobernadores y destacó la importancia de articular las políticas de seguridad nacional con las regionales. Primero quiero agradecer este muy productivo espacio al lado de nuestros gobernadores, liderado aquí por nuestra gobernadora del Valle, en permitirnos participar e interactuar con lo que nuestra gobernadora ha expresado. Una de ellas es, por ejemplo, la señora gobernadora ha dicho, es articular las políticas de seguridad nacional con las políticas regionales. Este encuentro hace parte de eso y también dimos la instrucción clara de que cada 2 meses se debe hacer a nivel de divisiones y regionales de policía que integran varios departamentos para mirar esa parte regional, pero es una iniciativa fundamental. Lo que ocurre en Nariño afecta aquí en el Valle y viceversa. El otro tema que menciona nuestra gobernadora es el fortalecimiento de inteligencia y tecnología de las fuerzas militares. El gobierno nacional aprobó para el año entrante 1 billón de temas de inversión, que más que lo que tuvimos este año, y eso va a permitir fortalecer. Pero aquí también es clave que articulemos, como lo han dicho aquí los gobernadores, con la necesidad de cada uno para que la alineación estratégica en empleo de los recursos se dé. En el tema de los cultivos, estamos focalizados en ello, pero la clave, insistimos, es en no convertir en nómadas depredadores a los campesinos o a los cultivadores, sino en lograr una real disminución. Y la clave es reemplazar esa economía ilegal por una legal, en la cual la gobernadora ha tenido un papel fundamental aquí hacia el sur de Jamundí, buscando ese desarrollo, esa transformación. Pero de parte nosotros como fuerza pública, pues tenemos que quitar el sicario que está al lado del campesino. El tema de la intervención interinstitucional, eso es una necesidad fehaciente, y desde el gobierno nacional todos los miércoles estamos revisando y articulando aún mejor esa línea para que se despliegue en todas las regiones, de tal manera que la solución sea integral, sea sistémica, sea holística. En cuanto a los beneficios jurídicos o políticos, hace parte de la política de paz total, una ley aprobada por el Congreso. Lo que puedo dar fe como ministro de Defensa es que el presidente de la República no ha buscado darle concesión a los criminales, y aquí hay una orden clara: no hay ningún cese al fuego. Toda la fuerza pública debe estar empleando toda la ofensiva contra estos criminales. Esto no afecta en nada en las mesas que se puedan desarrollar con 5 o 10 personas de esos 22.000 criminales. También el tema de la democracia, que es un reclamo auténtico que hace nuestra gobernadora o todos los gobernadores, que se garantice, está totalmente garantizada, como ocurrió el pasado fin de semana. ¿Sabías que el corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia.
Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y continuando con información y sobre todo de este foro de gobernadores y mandatarios del país en Santiago de Cali este fin de semana, pues se siguen conociendo más voces de reclamos al gobierno nacional por parte de estos mandatarios. El deterioro de la seguridad en los territorios donde los ciudadanos se enfrentan el impacto del aumento de la criminalidad y la expansión de estructuras armadas financiadas por el narcotráfico fue la alerta general de los mandatarios reunidos en el encuentro de gobernadores y alcaldes por la unidad territorial y la seguridad regional. Los gobernadores y alcaldes de todo el país hacemos un llamado al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa y a todos los ministerios para generar acciones integrales que tengamos la posibilidad de concurrencia. Tenemos toda la voluntad de hacer parte de estos programas de seguridad, de convivencia y de transformación territorial, expresó Jorge Octavio Guzmán, gobernador del departamento de El Cauca. Los gobernadores de Colombia y alcaldes de todo el país, el llamado que hacemos al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa y en todos los ministerios para generar acciones integrales, tengamos la posibilidad de concurrencia. Tenemos toda la voluntad de hacer parte de estos programas de seguridad, de convivencia, de transformación territorial, pero necesitamos más inversión social que nos ayuden a hacer unas verdaderas transformaciones, mayores capacidades a nuestra fuerza pública, capacidades tecnológicas y de inteligencia y contrainteligencia que nos permitan anticiparnos ante las acciones de los terroristas que hoy están en las diferentes localidades de nuestro país que afectan a la población civil. Gobernador, ¿cuáles serían esas razones que han aumentado la criminalidad, la pérdida de control territorial en diferentes zonas? Las razones por las cuales han aumentado los niveles de criminalidad es porque se ha reorientado el conflicto, han cambiado de estrategia. Necesitamos mayores capacidades tecnológicas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la contrainteligencia para compasarnos con estos violentos. Muchos de ellos han traído estos efectos, estos ejemplos desde Ucrania, porque sabemos que hay mercenarios que están combatiendo en Ucrania y que vuelven al país y desde ahí hacen esa transferencia de conocimiento a los actores al margen de la ley. Por eso es necesario nosotros dar un paso hacia adelante en la adquisición de tecnología, ciberseguridad y de esa manera tener las capacidades de anticipación. Nuestra fuerza pública consideramos que tiene toda la voluntad y el coraje, pero necesita mayor apoyo, mayores recursos para que desde ahí se fortalezcan esas acciones y que sean efectivas en defensa de la vida de nuestros habitantes. Los mandatarios advirtieron que la falta de resultados en los procesos de diálogo con grupos ilegales, sumada a la escasa coordinación con las autoridades locales, ha permitido que la delincuencia gane terreno. Lo que queremos básicamente con esto es que esos corredores viales que están utilizando entre los diferentes departamentos tengan la mayor presencia de la fuerza pública, un mayor control territorial, indicó Adriana Magali Matiz, gobernadora del departamento de El Tolima. Bueno, creo que esta cumbre es muy importante porque hoy es un llamado nuevamente al gobierno nacional para que articulemos esa política nacional de seguridad con la política regional que tenemos en cada uno de nuestros departamentos y sobre todo para que esa articulación se haga de manera regionalizada, es decir, entre los departamentos que hemos visto afectados por tantas circunstancias. Hoy tenemos temas de minería ilegal, tenemos temas de presencias de disidencias de las FARC en nuestros territorios que están detrás de esos narcotraficantes que están llevando tanto daño a nuestros jóvenes en cada uno de nuestros departamentos, especialmente con temas de microtráfico.
y lo que queremos básicamente con esto es que esos corredores viales que hoy están utilizando entre los diferentes departamentos tengan una mayor presencia de la fuerza pública, un mayor control territorial, pero además de eso también que aunemos esfuerzos entre las entidades del orden nacional y los departamentos para poder invertir en tecnología. Hoy necesitamos invertir en tecnología y en la inteligencia de la policía, del ejército, de nuestra fuerza pública para poder llegar a capturar a esos bandidos. A los delincuentes y terroristas se les debe tratar como delincuentes y terroristas y ese es el objetivo principal de esta gran cumbre de gobernadores y de alcaldes que contará con la presencia del ministro de Defensa y además de eso con el nuevo director de la policía. Que esa articulación lleve a una mayor presencia, un mayor ejercicio del control territorial, pero además de eso también que lleve a que se generen unos resultados que sean contundentes para garantizarle la seguridad en los territorios a la ciudadanía. Usuario del corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial? Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión de Sin Permiso de hoy, martes 4 de noviembre del año 2025, un magazine informativo que originamos desde Tuluá para las distintas regiones de Colombia y del mundo. Mucha atención que la Fiscalía investigará suplantación de abogado en denuncia contra el candidato presidencial Iván Cepeda. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigar el caso en el que terminó ganador de la consulta del Pacto Histórico. Del despacho de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, salió una compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar la suplantación que habría sufrido un abogado en una denuncia que llegó contra el senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico Iván Cepeda. Todo empezó cuando la Sala de Instrucción empezó a estudiar la viabilidad de una denuncia que el abogado Óscar Armando Díaz interpuso contra el congresista Cepeda, alegando que integra el Foro de Sao Paulo, que ingresó al Polo y al Congreso con dineros del narcotráfico y que su permanencia en la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo le ha permitido hacer pactos con terroristas y narcotraficantes. La denuncia también señalaba que el aforado empapeló al expresidente Álvaro Uribe Vélez por orden del Foro de Sao Paulo y que con su fachada de negociador de paz fue el autor intelectual de la llamada crisis del Catatumbo con el apoyo de Nicolás Maduro. El recurso concluyó que Cepeda era indigno para seguir siendo congresista y pidió investigarlo por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y traición a la patria. Pero el pasado 1 de agosto de este año llegó al despacho de la magistrada Lombana un correo del abogado Óscar Díaz, quien manifestó que por derecho de petición conoció de la existencia de la presente actuación donde aparece como denunciante, agregando que no realizó dicha delación
razón por la cual era claro que su identidad había sido suplantada. Con la aclaración del abogado, la Corte pasó la denuncia a anónima, pero compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar la suplantación que habría sufrido la persona que apareció como titular del recurso que se radicó contra el senador Iván Cepeda. De hecho, el alto tribunal inadmitió la denuncia después de hallar que los señalamientos carecen de pruebas y desarrollo argumentativo en el caso de presunta financiación ilegal de campañas, concierto para delinquir, lavado de activos y traición a la patria. El acontecer fáctico se torna altamente especulativo, genérico, abstracto y etéreo, fruto de la opinión o subjetividad en contra del aforado, lo cual impide a la sala encauzar una investigación, al menos en etapa preliminar, explicó la sala de instrucción de decisión. La Fiscalía ahora tendrá que investigar la suplantación del abogado en esta denuncia, que según la Corte Suprema no tendría pruebas, dado que la fuente de conocimiento sale de unos supuestos archivos confidenciales de inteligencia militar. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que Ejército neutraliza a alias Gerson, explosivista y operador de drones del ELN en el Catatumbo. Es señalado como responsable de un ataque con drones en el municipio de El Carmen, en el que resultaron 2 militares asesinados y 6 más heridos. En una operación militar desarrollada en la vereda Aguas Claras, en Ocaña, norte de Santander, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, dieron de baja a alias Gerson o Henry, señalado explosivista, francotirador y operador de drones del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN. De acuerdo con información oficial, este hombre con más de 14 años de trayectoria criminal era uno de los principales responsables de ataques contra la fuerza pública y la población civil en los municipios de Acarí, San Calixto, Teorama y El Tarra. Entre sus acciones criminales más recientes figura el ataque con drones en El Carmen, en el que murieron 2 militares y 6 más resultaron heridos, así como el asesinato de comandantes de policía en San Calixto y Teorama en el 2024. De acuerdo con inteligencia militar, alias Gerson también coordinaba enfrentamientos con estructuras del Frente 33 de las disidencias de Calarcá y mantenía una posición de mando en el Frente de Guerra nororiental de los helenos. Durante la operación, las autoridades incautaron un fusil AK-47 y munición. El ejército aseguró que su neutralización representa un golpe directo a la capacidad armada del Frente de Guerra nororiental y reafirma el compromiso de la fuerza pública con la protección de la vida y la seguridad de las comunidades del Catatumbo. De acuerdo también con la misma institución, las operaciones ofensivas continuarán en el departamento con el objetivo de garantizar la estabilidad y contrarrestar las acciones criminales que violan los derechos humanos en esa región. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que coronel retirado asesinó a su hijo y su esposa en una pizzería repleta de clientes en Pasto, capital del departamento de Nariño. La alcaldía de Pasto lamentó lo sucedido e hizo un llamado urgente a la tolerancia, al respeto y a la resolución pacífica de los conflictos. Se fue conociendo con el paso de las horas detalles de la tragedia que sacude a la familia de un coronel retirado del ejército que asesinó a tiros a su hijo, a su esposa y posteriormente se quitó la vida. Todo comenzó la noche del pasado viernes 31 de octubre. Según han recogido las autoridades, el militar identificado como Ariel Mora Rodríguez fue con su familia a cenar a una pizzería de la Avenida de los Estudiantes en el norte de la capital de Nariño, y en medio del encuentro ocurrió una discusión que desató una reacción violenta. En cuestión de segundos, el coronel Mora sacó un arma de fuego y disparó en varias oportunidades contra su hijo y luego contra su esposa. Al ver lo que había hecho, intentó huir. Cuando se hicieron los 2 primeros disparos, yo pensé que fueron bombas o globos, pero yo me quedé con la duda porque me parecieron muy duros los estruendos.
Enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte, son tiros, son tiros. Fue entonces cuando se sintieron otros tiros afuera del lugar. Nos metimos debajo de la mesa, como lo hicieron otras personas, dijo un testigo a medios de comunicación. Mientras esto sucedía, algunas personas auxiliaron al hijo del militar, identificado como Sebastián Mora Muñoz, y quien era estudiante de medicina. El joven fue trasladado al Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde intentaron someterlo a una cirugía para salvar su vida, pero falleció. El paciente presentaba múltiples heridas con arma de fuego localizadas en las regiones toracolumbar, toracoabdominal, antebrazo derecho y miembro inferior, detalló en un comunicado el centro médico. Magda Patricia Muñoz, la esposa del exmilitar y mamá de Sebastián, también fue baleada. Mal herida, fue trasladada en ambulancia a un centro médico en el que estuvo bajo pronóstico reservado y luego murió. Sobre la suerte del coronel retirado Mora hay dos versiones que señalan que abandonó la pizzería y en medio de una caravana de motociclistas por la noche de Halloween se disparó. Otra que tomó un taxi y en medio del servicio se quitó la vida. De todas maneras, es un hecho lamentable que estremeció la ciudad de Pasto. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, el exceso de alcohol puede costar la vida. Secretaría de Salud del Valle alerta sobre peligros de ingesta desmesurada. Autoridades de salud del Valle advierten a la comunidad sobre los graves riesgos que representa el consumo excesivo y acelerado de alcohol, especialmente durante celebraciones o retos que incentivan la competencia en la ingesta de bebidas alcohólicas en corto tiempo. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que consumir grandes cantidades de licor en poco tiempo puede tener consecuencias severas y en algunos casos mortales. La ingesta de múltiples bebidas lo que hace es incrementar la posibilidad de llegar a la ebriedad más rápidamente. Y si para completar el consumo se hace en muy corto tiempo, el riesgo de la ebriedad es superior. Además, el estómago no alcanza a hacer el tránsito digestivo de las bebidas y lo que hay es una mezcla alcohólica en el estómago que puede producir la pérdida del estado de conciencia y, en este caso, la náusea y el vómito, como ocurre con una mujer muy joven que se somete a un reto de estos y acaba perdiendo la vida. Los retos son unos concursos absurdos en general que se hacen con el ánimo de premiar con un dinero, pero tal vez de conseguir más personas que quieran buscarlo. Y no hay una lógica en el riesgo que se asume para un reto de estos. Hemos visto cosas terribles en retos, unas cosas tremendas que han acabado con la vida de muchísimas personas. El adolescente y el joven es así, no tiene una medición lógica del riesgo, o piensan que no hay riesgo, o que ¿por qué a mí? Y se someten por un dinero a exponer la vida. Los padres de familia, sentarse a reflexionar con sus hijos lo que significan los riesgos y medir las consecuencias de los hechos. El alcohol puede acompañar una reunión, puede generar un estado de euforia, puede permitir una alegría transitoria, pero el alcohol, como todo, tiene un límite, y el límite es la ebriedad y los riesgos que se corren con ella, de accidentalidad de cualquier cosa o de las reacciones de su propio cuerpo. Los invito a tener una Navidad con poco trago, con la alegría que se puede disfrutar del compartir con los amigos, de las celebraciones llenas de momentos gloriosos y sí, una bebida. Pero no hay por qué llegar a la ebriedad y menos consumir de forma muy rápida el licor, que lo único que hace es acelerar ese proceso. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida.
Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI informa a los usuarios del corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura que sus inquietudes y sugerencias serán atendidas a través de nuestro correo electrónico atencionalusuario@caminodelpacifico.com o a través de la línea telefónica 311-441-5532. También puedes acercarte a nuestras oficinas de atención al usuario en Buenaventura, Lobo Guerrero o Guadalajara de Buga. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. La Policía Nacional entregó detalles del hecho ocurrido la noche del 31 de octubre en medio de las caravanas de Halloween en Palmira, donde se registró un enfrentamiento entre uniformados y 2 presuntos delincuentes. La general Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, confirmó que el resultado del procedimiento fue la neutralización de 2 atacantes, de los cuales uno perdió la vida y el otro fue capturado. La Policía Nacional se permite informar que durante el acompañamiento a una de las rodadas realizadas en el municipio de Palmira, se neutraliza un delincuente y se captura a su acompañante, a quienes se les encuentra en su poder 2 armas de fuego tipo revólver. Estos sujetos durante el desarrollo de la rodada habían realizado hurto a una persona y lesionado al mismo. En la reacción policial frente a este hecho, donde se presenta un intercambio de disparos, uno de estos delincuentes es abatido en el desarrollo de este procedimiento policial. Y mucha atención, Tuluá. Identifican a víctima de los sicarios. Como Jorge Hernán Cruz García fue identificado el hombre quien en la noche de este viernes 31 de octubre fue ultimado por sicarios en el barrio Laureles del municipio de Tuluá. Este hecho engrosa las cifras de homicidios que se han registrado este año en el corazón del valle y que tiene en zozobra a la ciudadanía. Y en el barrio La Bastilla, vía pública, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de Ricardo Antonio Peláez Gómez, de 37 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Y mucha atención, municipio de Toro. Como John Díaz fue identificado el hombre asesinado en este municipio norte vallecaucano en la zona montañosa. Los móviles y autores están a cargo de las autoridades correspondientes. Y en el municipio de Argelia, también norte del Valle del Cauca, en la vereda La Palma, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de Julián Alberto Holguín Hincapié, de 38 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. De acuerdo a labores de campo desarrolladas por la Policía Judicial, se logró establecer que la víctima se disponía a realizar actividades agrícolas, momentos en el cual fue abordado por 2 sujetos quienes le ocasionan las heridas. Los móviles agresores, materia de investigación. Y allí mismo en el norte del valle, pero esta vez en el municipio de El Dobio, en la vereda La María, sector El Guadual, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Omar Pascón Aizamo, indocumentado, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Y en el corregimiento La Dolores del municipio de Palmira, en instalaciones del Hospital Joaquín Paz Borrero de la ciudad de Cali, por hechos ocurridos en el barrio Ciudad del Campo, corregimiento La Dolores, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Sergio Elliot Aguiño, de 23 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Los móviles agresores, materia de investigación. En el municipio de Cartago, en la carrera segunda,
número 2532, interior de un establecimiento en el barrio Cámbulos, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de José Sebastián Velázquez Abadía, de 37 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. En el bello puerto del Marmo y Buenaventura también se registró un homicidio con objeto contundente. En instalaciones del Hospital Luisa Blanque de La Plata, por hechos ocurridos en la calle Séptima con carrera 25A, barrio La Inmaculada, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de Nora Marcela Aragón Riasco, de 31 años, quien presenta herida ocasionada con objeto contundente. Los móviles por establecer. Y en el norte del Valle del Cauca, gran conmoción ha originado una masacre perpetrada en el municipio de El Águila. Según la policía, el enfrentamiento por el control del microtráfico entre dos grupos delincuenciales sería la causa del tiroteo que se registró en ese norte del Valle del Cauca. Los hechos en el municipio del Águila, que dejó como saldo final la muerte de 4 personas, mientras que 5 resultaron heridas. La masacre fue perpetrada en horas del mediodía de este sábado 1 de noviembre en una cantina ubicada en la zona de Tolerancia. 3 hombres fallecieron dentro del establecimiento comercial y fueron identificados como Norbey Antonio Patiño Vélez, de 48 años, Fabio Nelson Parra, de 44 años, y John Aiber Restrepo Hernández. En la calle quedó sin vida José Andrés García Giraldo, a quien le decían Chibolo. 5 personas más resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales en Cartago. Y en el municipio de Tuluá, en las últimas horas se registró un atentado sicarial en la calle 24 con carrera segunda en el sector occidental del municipio. La persona lesionada recibió atención inmediata y fue remitida a la sala de urgencias de un centro asistencial. Se espera información oficial sobre su estado de salud y las circunstancias del hecho, que agrava más el tema de la seguridad en Tuluá. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es un gran proyecto de inversión social que beneficiará a las comunidades de los municipios del área de influencia directa, como lo son Guadalajara de Buga, Yotoco, Restrepo, Calima Darién, Dagua, La Cumbre y el Distrito Especial de Buenaventura. Todos los vallecaucanos se sentirán orgullosos de tener el mejor corredor vial que los llevará al gran Pacífico colombiano. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Sin Permiso. Gracias, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo de hoy, martes 4 de noviembre del año 2025. Un magazine informativo que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, y que llegamos a las distintas regiones de la patria y del mundo. Mucha atención, que hay información que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, que puso en evidencia a los de La Pradera, una red delictiva señalada de mover toneladas de marihuana desde el suroccidente del país. 4 de sus presuntos integrantes fueron judicializados y deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario. Toneladas de marihuana ocultas entre alimentos, bebidas, madera y otros productos legales
eran enviadas por vía terrestre del suroccidente hacia diferentes ciudades del eje cafetero, norte y centro oriente del país, por una estructura delincuencial conocida como los de la Pradera. La organización ilegal es señalada de coordinar la salida del estupefaciente de zonas de producción ilícita en Tacuelló y Miranda, Cauca, trasladarlo a bodegas ubicadas en las afueras de Cali, definir los métodos de camuflaje en tractocamiones y su posterior salida a diferentes destinos nacionales. La Fiscalía General de la Nación identificó a 4 de los señalados integrantes de este grupo delictivo, los cuales fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional en Yumbo y Cali, Valle del Cauca, Armenia, capital del Quindío, y Miranda, Cauca. En los procedimientos fueron incautados 5 teléfonos celulares, un camión, 349 cajas de cartón que contenían 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando avaluadas en 643 millones de pesos, además de documentos de transporte y manifiestos de carga. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son John Freddy Morales Jagua, alias Bola, presunta cabecilla y financiador; Fabio Nelson Vascon Castañeda, alias El Varado, quien sería el encargado de establecer las formas de ocultamiento de los alijos y su transporte; Elvin Andrés Villarreal Úrsula, alias El Costeño, señalado de acopiar los estupefacientes en Cali y preparar los envíos; y José Julián Manrique Tobar, propietario de camiones usados que estarían al servicio del entramado criminal. A los de la Pradera les han sido incautadas cerca de 2 toneladas de marihuana y 6 vehículos, y capturado a 9 personas en situación de flagrancia en 5 procedimientos distintos materializados en el curso de esta investigación. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que una fuerte explosión de carrobomba en Suárez, Cauca, dejó 2 personas muertas. El vehículo fue dejado a pocos metros de la estación de policía. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un ataque orquestado por las disidencias de alias Iván Mordisco. Hay alerta máxima en el departamento del Cauca después de que en el municipio de Suárez fuera sorprendido en la madrugada del lunes 3 de noviembre con la explosión de un vehículo cargado con explosivos. Según los reportes preliminares, la detonación dejó un saldo fatal de 2 personas fallecidas y 4 más heridas, según informó el alcalde de ese municipio, César Cerón. Tenemos registro de 2 personas fallecidas y más de 4 heridos. Es una situación que desbordó la capacidad que tenemos. No sé qué podemos hacer porque cada 8 días tenemos estos hechos, señaló el mandatario en diálogo con un medio de comunicación nacional. Asimismo, se conoció que la carga explosiva destruyó al menos 30 viviendas y locales comerciales, provocando una gran preocupación entre la población y dejando una serie de víctimas afectadas por los daños materiales. Vecinos relataron que el ataque se produjo en plena madrugada, después de una serie de detonaciones y ráfagas de disparos que precedieron la explosión principal. Primero escuchamos los rafagazos, después los ametrallamientos y posteriormente esa fuerte explosión. A los pocos minutos ya nos indicaron que se trataba de un carro bomba, denunció un líder campesino en declaraciones recopiladas por otro medio de comunicación. Las primeras investigaciones y testimonios indican que integrantes disidentes del Frente Jaime Martínez de las FARC habrían intentado activar el carro bomba cerca de la estación de policía del municipio. Sin embargo, el vehículo explotó en una zona residencial al no conseguir suprimirlo en su objetivo original. Debe existir personas heridas, más cuando esa gente activó esos explosivos en inmediaciones de la calle de la iglesia. Todos descansaban en sus casas cuando se escuchó un fuerte estruendo que se hizo retumbar mi residencia, al punto que se quedó sin ventanales ni puertas por la fuerza de la explosión, detalló un comerciante quien sufrió graves daños en su propiedad. Durante
los instantes previos al atentado, habitantes reportaron a través de redes sociales la presencia de drones lanzando explosivos sobre la zona urbana, lo que generó temor y caos en la población. Luego comenzaron los hostigamientos armados hacia el puesto de policía principal. A raíz de estos hechos, el alcalde César Cerón dijo que por motivos de seguridad debió abandonar el municipio y ha condenado enérgicamente la violencia que afecta a la comunidad. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que Gestión de Riesgo del Valle hace seguimiento de búsqueda a una persona desaparecida tras volcamiento de lancha en el lago Calima. Una persona muerta y otra desaparecida es el saldo que dejó el volcamiento de una embarcación en el lago Calima y en la que iban 14 ocupantes. La Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres del Valle del Cauca hace un seguimiento a la búsqueda de una persona cuyo paradero se desconoce tras la emergencia atendida por organismos de socorro y autoridades. Informamos a todos los vallecaucanos que en las últimas horas una embarcación con 14 personas se volcó en el lago Calima. Inmediatamente los organismos de socorro atendieron este llamado, logrando rescatar a 12 personas, una lastimosamente sin signos vitales. En estos momentos hay una persona que no se ha logrado rescatar, reportó Francisco Tenorio, secretario de Gestión de Riesgo de Desastres del Valle del Cauca. El funcionario añadió que miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional están trabajando en el sitio a fin de poder encontrar a esta persona que se encuentra desaparecida en inmediaciones del lago Calima. Las 12 personas rescatadas fueron atendidas en el hospital local y permanecieron en observación durante toda la noche. El secretario de Gestión de Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, sobre este incidente registrado en el lago Calima, nos dijo lo siguiente. Informamos a todos los vallecaucanos que en las últimas horas una embarcación con 14 personas se volcó en el lago Calima. Inmediatamente los organismos de socorro atendieron este llamado, logrando rescatar a 12 personas. Una lastimosamente sin signos vitales, y en estos momentos se encuentra en permanente búsqueda a una persona que no se ha logrado rescatar. Estamos atentos al llamado, los organismos de socorro, los cuerpos de bomberos voluntarios, la Policía Nacional está trabajando en el sitio a fin de poder encontrar a esta persona que se encuentra desaparecida en inmediaciones del lago Calima. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y continuando con los temas de seguridad y paz, durante el desarrollo de la cumbre de gobernadores y alcaldes convocada por la Federación Nacional de Departamentos y la gobernadora del Valle para analizar la crisis de seguridad que afecta a las regiones, el experto en seguridad Willy Valdivia aseveró que los indicadores y hechos de inseguridad dejan en evidencia el fracaso del proceso de paz total del gobierno nacional. Solamente que los datos muestran que hay un deterioro no solamente de la pérdida de capacidad del gobierno, del Estado, sino también hay un recrudecimiento y una expansión de la criminalidad a nivel nacional. Unas regiones son más afectadas que otras, pero obviamente en general se puede concluir que el proceso de paz total, estadísticamente hablando desde el punto de vista analítico, no tiene ningún tipo de impacto sobre el proceso de seguridad en Colombia. En este análisis cuántico, ¿qué es lo que se ha evidenciado? Lo primero que se ha evidenciado es que hay un deterioro de la seguridad, desde temas cuantitativos, violaciones de los derechos humanos por parte de grupos armados que no solamente causan problemas de seguridad a nivel urbano, sino también situaciones de violencia a nivel rural. Bueno, de hecho hay cuantitativamente hablando, hay un deterioro de las regiones que sufren la presencia de estos actores criminales que están negociando con el gobierno o que se han acercado al gobierno. Hay algo muy importante que yo quiero enfatizar, y es lo siguiente: el proceso de paz total está fallando porque no se están teniendo en cuenta tres factores importantes. El primero es que no todos los miembros de una organización criminal están dispuestos a desmovilizarse o a someterse. Los miembros
con los que se está negociando también son influidos por actores internacionales, carteles transnacionales que afectan las decisiones de estos grupos delincuenciales y que sugieren que el tema de la criminalidad va a continuar si es que no se toman medidas contundentes sobre esta problemática. Nosotros le hacemos seguimiento tecnológico a varias dependencias estatales y una de las cosas que nos ha llamado la atención es el CGES, porque es un centro que está colectando información, midiéndole el pulso a través del observatorio, no solamente de la criminalidad, sino también de las capacidades. Yo creo que ahí hay algo importante y es el nivel de compromiso de los miembros, pero también la visión pionera de la gobernadora de poder dimensionar la necesidad de colectar esa información para dos situaciones. Una, para tomar acciones de medida estratégica, pero al mismo tiempo de solucionar problemas a nivel táctico. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de vida. La Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI recuerdan que las condiciones climáticas del corredor Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura son de alta humedad. Por esta razón, para transitar seguros, disminuya la velocidad, encienda las luces, respeta la distancia entre vehículos y usa un parabrisas en buen estado. Nada es mejor que la precaución. En caso de emergencia, comunícate al numeral 180 o al celular 311-441-5479. Servicio 24 horas. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención, oído. Comercialización de aguardientes de otros departamentos se encuentra en proceso de autorización en el Valle del Cauca. La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Unidad de Rentas Departamentales, informó que los aguardientes provenientes de otros departamentos aún no cuentan con autorización para su comercialización y expendio en el territorio vallecaucano, debido a que el proceso legal y administrativo correspondiente sigue en trámite. La gerente de rentas del Valle, Marta Isabel Ramírez Salamanca, explicó que aunque ya se han expedido algunos actos administrativos preliminares, faltan pasos fundamentales que hacen parte del proceso de legalización. Si bien es cierto, hemos expedido los actos administrativos de los permisos para la comercialización de licores, aún faltan los trámites más importantes entre legales y administrativos, señaló la funcionaria. Hoy, si bien es cierto, hemos expedido los actos administrativos de los permisos para la comercialización de licores, aún faltan los trámites más importantes entre legales y administrativos, como son la ejecutoria de las resoluciones que determinaron los permisos. Posteriormente se debe hacer el registro de cada una de estas empresas ante la plataforma del impuesto al consumo de licores. Y posterior a ello, lo más importante para los consumidores y los usuarios y comercializadores es la estampillada de los productos. Estos productos deben de estar debidamente estampillados, esa es la última línea de este proceso. Aún no hay ningún tipo de producto diferente a los que produce la industria de licores del Valle en el caso de aguardientes. Hasta el momento no hay ninguna autorización para comercializar los aguardientes diferentes a los que produce la industria de licores del Valle, porque no se ha hecho el resto del trámite administrativo, que es el registro de las bodegas y la estampillada de los productos. Entonces vamos a recoger, a incautar
todos los productos que estén sin señalización, diferentes al aguardiente que produce la industria de licores del Valle. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Cuando las lluvias llegan, el agua no tiene la culpa de inundar nuestras calles. Somos nosotros quienes podemos evitarlo. Saca la basura en los horarios establecidos. No arrojes escombros ni residuos a los sumideros. Cada acción cuenta y la tuya puede hacer la diferencia. Cuidar el alcantarillado es cuidar nuestro entorno, nuestra salud y nuestro hogar. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Gracias, Mario, John F., compañeros de Sin Permiso, del equipo de trabajo. Muchísimas gracias a don Víctor García, nuestro politólogo de cabecera. Gracias, amigos cibernautas, amigos que nos siguen a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube y nuestras distintas perfiles de Facebook, de las cuentas del equipo de trabajo de Sin Permiso, de don Mario, de John F., de Impacto Tuluá. Gracias a todos, muy amables, por valorar nuestro trabajo. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 4 de noviembre del 2025, magazine informativo que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Gracias infinitas a los amigos que nos hacen saber que nos escuchan en los distintos municipios del Valle del Cauca, en corregimientos, en veredas, amigos que nos escuchan en otros departamentos, en la capital de la República, en San Andrés, en Neiva, amigos que nos escuchan en Roncesvalles, Tolima, amigos que nos escuchan en Ibagué, amigos de Calima Darién, de Restrepo. Gracias a todos por escucharnos, amigos que están en el exterior y nos hacen saber de su sintonía. Igualmente, muchísimas gracias. Mucha atención, que un nuevo escándalo golpea nuevamente a la Policía Nacional, esta vez por cuenta del comando de la región número 8, ubicado en el departamento de La Guajira, que confirmó que el teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campo habría sido retirado de sus actividades en la institución el pasado 16 de octubre como consecuencia de una orden de captura por delitos sexuales. Miembros del CTI seccional La Guajira hicieron efectiva la orden de captura el 17 de 2025, emitida por el Juzgado Cuarto Penal con función de control de garantías por petición de un fiscal del Grupo Caibas, Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Delitos Sexuales, que se encargó de llevar el caso. Rodríguez Campos cumplía las funciones de subcomandante del Departamento de Policía Guajira y habría acudido de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, luego de que fuera notificado que estaba vinculado con un hecho ocurrido en el tercer trimestre de este año. Esto se dio luego de que se conociera que 7 auxiliares de policía habrían denunciado ser víctimas de abuso sexual dentro del comando. Hasta el momento, solo 4 de estas mujeres habrían hecho una denuncia formal tras estos hechos a las autoridades competentes. Las otras 3 auxiliares están bajo el acompañamiento psicológico y legal. Cabe resaltar que este escándalo se hizo público cuando el padre de una de las afectadas
acudió de inmediato al comando de la policía luego de recibir una llamada desesperada de su hija. Tras conocer el hecho, puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Otro de los padres, quien habló para un medio local bajo el anonimato, contó que la situación al interior de su familia se tornó insostenible una vez que conocieron estos hechos. Al parecer, abusó de unas 3 y mantenía bajo presión a otras, aprovechando su jerarquía, le dijo a la policía a el medio de comunicación nacional. De otra parte, hay que indicar que frente a este hecho, la policía informó, en el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Asimismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes. También se conoció que el subcomandante fue separado del cargo por lapso de 3 meses, luego de que la policía activara la ruta conocida como Patrulla Púrpura, encargada de atender este tipo de denuncias. Y sobre este particular, permítanos de nuestra propia cosecha decir lo siguiente: son muchas las personas, las mujeres víctimas de abuso sexual, que callan por temor, que callan por miedo, que callan por pundonor, porque les da pena que la gente se dé cuenta que fueron abusadas y permiten que el violador, que el abusador siga siendo de las suyas. Pero igual, también hay muchas mujeres, especialmente, e incluso hombres, que toleran el maltrato intrafamiliar, el maltrato físico, el maltrato verbal y psicológico, y nunca denuncian por temor, porque qué pesar, porque es el padre de mi hija, de mi hijo, porque sí sé cuántas, y esperan a que suceda la tragedia porque el abusador nunca para. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que en otro campo de la información tenemos que señalar que señalado cabecilla de grupo delincuencial que estaría involucrado en el tráfico de estupefacientes en Quindío y Valle del Cauca fue cobijado con medida de aseguramiento. Este hombre, al parecer, ordenó la comisión de homicidios selectivos en los lugares de injerencia de ese grupo delincuencial. Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Antonio Díaz Muñoz, alias Pedro Machete, presunto cabecilla del grupo delincuencial denominado Kepa. Un fiscal de la seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas conductas agravadas, además de homicidio en grado de tentativa, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. De acuerdo con la investigación, se evidenció que Pedro Machete sería el cabecilla del grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en la Tebaida y Armenia en el Quindío, y Caicedonia, La Victoria y Holguín en el Valle del Cauca. Además, al parecer, se dedicaba a la comisión de homicidios selectivos. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que por presuntos actos de corrupción fue judicializado el exalcalde de Bolívar en el Valle del Cauca. Además del exmandatario local, la Fiscalía imputó al exsecretario de Educación y del Deporte y a una docente del mismo municipio. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Bolívar y 12 funcionarios más presuntamente implicados en irregularidades en la firma de un contrato por 16.900.000 pesos. Se trata del exmandatario Nodier de Jesús Cardona Patiño, el exsecretario de Educación y del Deporte Wilmer Andrés Segura Castañeda y la docente María Cecilia Moreno de Castellanos. La Fiscalía estableció que en el 2020, mientras Cardona Patiño se desempeñaba como alcalde municipal, suscribió un contrato con Moreno de Castellanos, quien para entonces tenía la condición de servidora o funcionaria pública. El objetivo era contratar con entidades sin ánimo de lucro la promoción y fortalecimiento de actividades deportivas, entre las que se encontraba una travesía en bicicleta por todo el municipio. Dicho contrato, se determinó, fue tramitado y supervisado por Segura Castañeda como secretario de Educación y Deportes.
Para la Fiscalía, este comportamiento habría vulnerado la ley de contratación por tratarse de contratos entre funcionarios públicos, es decir, de yo con yo. Un fiscal de la seccional Valle del Cauca imputó a los procesados el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, cargos que fueron rechazados por los hoy imputados. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que hay que indicar que también hay noticias desde la Procuraduría contra la exalcaldesa de Obando, también en el Valle del Cauca, por presunta omisión en un proceso contractual. Al parecer, presuntamente, Nidia Lucero Ospina López contrarió la obligación legal de actualizar los procesos de contratación en SECO 1 en máximo 3 días luego de su firma. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exalcaldesa de Obando en el Valle del Cauca, Nidia Lucero Ospina López, periodo 2020-2023, por las presuntas irregularidades en que incurrió en la suscripción de un negocio jurídico para el mejoramiento de vías urbanas y rurales. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que al parecer el 28 de noviembre de 2022 la entonces mandataria suscribió el contrato, pero solo fue publicado en el SECOP el 26 de diciembre, contrariando la obligación legal que otorga 3 días de plazo para actualizar la información en la plataforma. El ente de control indicó que con su posible omisión, la disciplinable pasó por alto dar cumplimiento a los principios de moralidad y publicidad, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de irnos, permítanme recordarle al señor secretario de la Recreación y el Deporte en el municipio de Tuluá, al señor licenciado en Educación Física Francisco Girón Ocampo, que le hemos consultado públicamente y esperamos una respuesta pública de qué pasó con los dineros que se perdieron del antiguo INDER, del cual él fue el liquidador, en qué quedó esa denuncia, en qué estado se encuentra, en qué organismo de control se encuentra, si la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía saben de la misma. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.